Dentro del calor, o cuando a un objeto con masa se le aplica calor, representa o experimenta los cambios de estado. Y vamos a ver qué significa esto con los cambios de estado. ¿Y quién me quiere ayudar a leer esto? Para cada elemento o compuesto químico existen determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los cambios de estado, debiendo, debiendo interpretarse cuando se hace referencia únicamente a la temperatura de cambio de estado, que esta se refiere a la presión de la ATM, la presión atmosférica. De este modo, en condiciones normales, presión atmosférica o grados centígrados, ah, ¿sí no? Hay Ajá. compuestos tanto en estado sólido como en estado como líquido y gaseoso. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí los cambios de estado se está representando cuando un cuerpo se aumenta o se disminuye su calor, recordando que en la termodinámica el concepto de frío no existe, solamente es la ausencia de calor, que es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Para que haya cambios de estado, tenemos varios procesos, como se mira aquí en esta imagen. Tenemos el de fusión, cuando cambiamos de estado sólido a líquido, el de solidificación, cuando cambiamos de estado líquido a estado sólido. Tenemos el de sublimación, cuando pasamos de estado sólido a vapor sin haber pasado por líquido. Y cuando tenemos el de cristalización, cuando se pasa de estado gaseoso a estado sólido. Y tenemos el de condensación, cuando se pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y tenemos el de vaporización, cuando se pasa de estado líquido a estado gaseoso. Esos son los cambios de estado. Ahorita vamos a verlos un poco más detenidamente. Y también tenemos dentro de los cambios de estado, tenemos esto que se conoce como estado de agregación. ¿Y quién me ayuda? Estado de agregación. El estado de agregación de una sustancia puede cambiar si se le suministra o se le extrae energía, generalmente en forma de calor. Debido a esto, la cantidad de energía con que vibran sus partículas varía, permite una mayor o menor proximidad entre ellas y altera así la naturaleza física de la sustancia en cuestión. Estos procesos son fusión, solidificación, congelación, evaporación, ebullición, sublimación inversa, licuefacción y condensación. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí de nuevo tenemos los estados de agregación. Esto viene de la mano de lo anterior, de los cambios de estado. Aquí en los estados de agregación se nos está diciendo lo mismo, que nosotros al aumentar el calor o disminuir el calor, las partículas de un objeto, ya sea de un objeto sólido o de un gas, cambian dependiendo si se le agrega calor o no. La característica que tienen los sólidos, como lo vemos aquí en esta imagen, es que todas sus partículas o todas sus moléculas están unidas, están fijas, por eso el estado es sólido. Cuando son líquido, sus moléculas están separadas, por eso se da la licuefacción. Y cuando tenemos un gas, todas sus partículas están completamente separadas, como lo podemos ver aquí. Entonces, dentro de este estado de agregación, tenemos esos procesos, de los cuales ahorita ya aquí en la imagen vimos algunos de ellos, o les mencioné algunos de ellos, como el de fusión, solidificación, licuefacción, condensación, etcétera. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el primero, que es el de fusión. Y aquí nos dice que fusión es el derretimiento o fusión, es un proceso físico que resulta en la transición de fase de una sustancia de un sólido a un líquido. Aquí se nos está diciendo entonces que la fusión es cambiar de estado sólido a líquido, como lo vemos aquí en esta imagen del hielo. Aquí el hielo está cambiando de sólido a líquido cuando se le está suministrando calor. Otro proceso que se tiene de esos estados de agregación es la solidificación, y nos dice que es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, producido por la disminución de temperatura. Aquí de nuevo podemos ver cómo el calor influye dentro de los estados de agregación. Aquí como se está quitando calor a los líquidos, estos cambian a estado sólido. Es lo que me está diciendo solidificación. Cuando cambiamos un líquido a sólido.
por la disminución del calor o de la temperatura, como lo marca ahí. Y tenemos otro estado de agregación, que es la congelación, y nos dice que la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a sólido. Aquí podemos ver que solidificación y congelación tienen el mismo concepto, pero obviamente, a pesar de que tengan el mismo concepto, tienen una diferencia. ¿Cuál creen ustedes que sea esa diferencia? Solidificación es cambiar de estado de líquido a sólido, y congelación también es de líquido a sólido. Ambos su concepto es lo mismo. La diferencia es que solidificación es cuando se hace de manera artificial o cuando se requiere, digamos, con un refrigerador para que el líquido cambie a sólido. Y congelación es cuando se hace de manera natural, cuando se encuentra en la naturaleza. Esa es la diferencia que hay entre solidificación y congelación. Tenemos ahora otra que se conoce como evaporación y nos dice que es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. Aquí tenemos otro estado de agregación en el cual cuando se aumenta el calor, un líquido pasa a estado gaseoso. Como se mira aquí en la imagen, tenemos líquidos que están pasando a un estado gaseoso. Y tenemos otro que se conoce como ebullición y nos dice que es un proceso físico en el cual un líquido pasa a estado gaseoso. Entonces se vuelve a repetir lo que vimos en solidificación y en congelación. Aquí cuando hablamos de evaporación, cuando un líquido pasa a gaseoso, la evaporación es un proceso natural. Quiere decir que se encuentra dentro de la naturaleza, como lo vemos aquí, que el sol está evaporando lo que es el agua. Pero cuando hablamos de la palabra ebullición, nos está diciendo lo mismo, que es un líquido que pasa a gaseoso, pero cuando es provocado de manera artificial, como lo vemos aquí en esta imagen de la estufa. Se está calentando una taza de vidrio y se empieza a ebullir. Esa es la diferencia entonces. Evaporación es de forma natural y ebullición es de forma artificial. Ahora tenemos otro estado de agregación que es la sublimación inversa. ¿Y quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien que quiera leer de manera voluntaria? Yo le no, Ok, adelante. entró alguien y no escuché. Se conoce sublimación inversa, se conoce como disposición de sublimación, sublimación inversa o sublimación regresiva al proceso de cambio de fase o de estado de agregación de la materia, según el cual una sustancia en estado gaseoso pasa directamente al estado sólido sin pasar primero por el estado líquido. Ok, muchas gracias. Entonces aquí tenemos otro concepto o otro estado de agregación de la materia que se conoce como sublimación inversa. Nos está diciendo que la sublimación inversa es cuando un gas pasa a estado sólido sin haber pasado por el líquido. Como lo vemos aquí, está el viento está pasando de su estado gaseoso al estado sólido al tener contacto aquí con las plantas. Es lo que se está observando aquí en esta imagen. Está pasando un gas a estado sólido. Eso se le conoce como sublimación inversa. Y tenemos otro concepto que se conoce como licuefacción y condensación. Licuación es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido por aumento de presión. Condensación es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado de vapor al líquido por disminución de la temperatura. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos dos conceptos que son algo similares. El de licuefacción nos está diciendo que se pasa de estado gaseoso a líquido. Y el de condensación también nos está diciendo que se pasa de gaseoso a líquido, pero obviamente tiene una diferencia. El de licuefacción nos está diciendo que un gas va a pasar a líquido cuando se aumenta la presión sobre ese gas. Como por ejemplo los tanques que nosotros manejamos, los tanques de gas, o cuando compramos aire comprimido. Si lo agitamos el tanque o el aire comprimido,
sentimos que dentro del contenedor se siente como líquido. Entonces a ese proceso se le conoce como licuefacción, que es cuando hay presión dentro de un gas que está ocupado en un espacio volumétrico. Y la condensación es un proceso similar. Nos está diciendo que pasa de gaseoso a líquido, pero cuando la temperatura disminuye. Esto pasa seguido en tiempo de frío, cuando nosotros nos bañamos con agua caliente y está demasiado caliente el agua. Salimos de bañarnos y vemos en el espejo que está como empañado. Ese empañamiento es lo que se le conoce como condensación, como se mira aquí en esta imagen. Eso es la condensación. Y es la diferencia que tiene con la licuefacción. La licuefacción se da por presión y la condensación se da por disminución de la temperatura.